Bueno, lo que les quería contar en este video era algo de PCR. ¿Qué es PCR? PCR es, digamos, el uso de las componentes principales para hacer un análisis de regresión lineal. Entonces, la idea es, lo que se hace es, digamos, si uno tiene un conjunto de variables explicativas, digamos, una matriz X de variables explicativas, entonces quiere explicar a la variable Y, ¿sí? Entonces, si la dimensión del vector X es grande, entonces uno lo que puede hacer es primero hacer un análisis de componentes principales de la matriz X y luego predecir a la variable Y con esa reducción, ¿sí? Entonces, este método no es un método que selecciona variables, sino lo que hace es hacer el análisis de componentes principales de X, ¿no? ¿Se acuerda que las componentes principales no seleccionan variables, sino transforman las variables, ¿sí? Y nada, muchas veces resulta útil porque al tener muchas variables podría pasar que haya colinealidad y eso es algo que es malo, digamos, es algo que no es deseable cuando uno quiere hacer un ajuste de regresión lineal. Y lo que es importante es que, digamos, cuando uno usa componentes principales para explicar la variable y, en realidad está usando todas las variables, por más que se quede con las componentes principales. ¿Por qué? Porque las componentes principales fueron calculadas con todas las variables. Entonces, indirectamente, por más que uno aplique una regresión con un conjunto reducido de variables, ¿bien? Que son las componentes principales que uno va a usar, en realidad esas componentes principales fueron construidas con todas las variables, ¿sí? Entonces, la construcción de las componentes principales aplicadas a regresión, PCR, no es otra cosa que hacer un ajuste lineal por mínimos cuadrados que emplea como variables predictoras las componentes principales, ¿sí? Donde el número de componentes principales que usaré las tendré que elegir de antemano. Yo, junto con este archivo R, después les voy a subir también un PDF con un poco de esto de lo que estoy diciendo. Eh, Encontré unos errores de tipeo en ese PDF, pero bueno, no encuentro el punto text y no, me da un poco de fiaca volver a escribirlo. Pero bueno, se los voy a subir igual. No son errores graves, sino que son errores de palabras mal escritas y esas cosas. Nada que no haya en otros PDFs. Entonces, el ejemplo que voy a usar está en la librería Faraway, y es un ejemplo que es conocido, que son datos de espectrométricos, espectrofotómetros de carnes. O sea, lo que se hace es, digamos, uno lo que quiere es medir, digamos, cada individuo es un tipo de carne, y lo que uno quiere es medir la cantidad de grasa de esa carne. Entonces hay una forma como más difícil de medirla, que requiere de hacer un análisis químico, pero que es más costoso, y también se puede medir con este aparato que es el espectrofotómetro, que lo que hace es mirar la absorbancia que tiene el material en diferentes condiciones de luz. Entonces, si uno ve los datos acá están, tienen dimensión, perdón que voy a eliminar un poco, porque así, limpiar así es más fácil para ustedes leer. Entonces, cargo la librería, cargo los datos, y los datos tienen el número de individuos, es 215, este es el N, y el P, en este caso, sería 101. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es este 101? Son 100 diferentes longitudes de onda, en donde se calcula, digamos, el espectro de la absorbancia, en 100 diferentes longitudes de onda, y la última variable es la variable FAT, que es el contenido de grasa que se midió con el análisis clínico. Entonces, la idea de lo que se quiere hacer es, a partir de estas 100
longitudes de onda, poder predecir la última variable, que es la cantidad de grasa. Voy a mostrar, bueno, ahí está. Entonces acá tienen para arriba están las 100 columnas distintas de longitud de onda, y la última columna es la grasa. Entonces, bueno, claro, tengo 215 individuos y 101 variables. En realidad tengo 100 variables explicativas para explicar la variable FAT. O sea, tengo bastantes variables. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar un modelo lineal, ¿sí?, de las 100 variables predictoras a la variable grasa, y antes de eso lo que vamos a hacer es dividir las 215, dijimos que eran, las 215 observaciones en dos conjuntos. Un conjunto de entrenamiento y un conjunto de testeo. ¿Sí? 80% de los datos van a ir a entrenamiento y un 20% a testeo. Así podemos evaluar la predicción de la variable grasa. Entonces ajustamos el modelo, ¿sí?, solamente usando los datos de entrenamiento, ajustamos el modelo. Y si acá hacemos un resumen del modelo, se ve que nada, tiene un R cuadrado muy bueno, ¿sí? 0,99, el modelo ajusta bien. Y si miramos el error de predicción sobre la muestra de entrenamiento, nos da 0,47. O sea, si miramos el error de predicción, que sería los valores, digamos, los valores I, o sea, la grasa, también para la muestra de entrenamiento, y su predicho, eso es el promedio de esas diferencias al cuadrado, eso sería el error cuadrático medio, no 0,47. ¿Bien? Que está bastante bien. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos esta misma cuenta, pero en lugar ahora de predecir con los mismos valores que medimos, predecimos con los valores de la muestra de testeo, obtenemos lo siguiente. Entonces acá estoy prediciendo con el modelo que logré antes, ¿sí?, con el modelo que fue entrenado, digamos, con la muestra de entrenamiento, predigo los valores de la muestra test, ¿sí? Y eso me arroja un error cuadrático medio de 14,54. Entonces, esto es lo que nos haría sospechar de que hay overfitting, ¿no? Hay un sobreajuste. Y claramente esto puede ser razonable, ya que tengo 100 variables y 170 más o menos observaciones, ¿está bien? Porque las 215 originales le saqué el 20% para hacer el testeo. Entonces hay una relación que es poca entre el número de variables y el número de predictoras. Entonces yo quisiera quedarme con menos variables, ¿sí?, para poder predecir ahí. Entonces la estrategia sería usar componentes principales. Entonces yo lo que hago es calculo las componentes principales, pido que me muestre acá un summary de las primeras 9 componentes. En realidad voy a tener 100 componentes, ¿saben?, porque tengo 100 variables. Bueno, y lo que se ve acá es que si yo miro el porcentaje de varianza acumulada, lo que se ve ya es que la componente 4 tiene casi el 99%, tiene el 99%, casi el 100% de la variabilidad explicada por las X. ¿Está bien? Bueno, entonces digo, bueno, me quedo con 4 componentes. En lugar de con 100 variables, reduzco la dimensión de la matriz X de todas las longitudes, las absorbancias de las 100 longitudes de onda en estas 4 componentes, y aplico regresión lineal a estas 4 componentes. Entonces hago el modelo con la muestra de entrenamiento, ¿sí?, con los datos de entrenamiento. Hago el modelo usando 4 componentes principales. Esto es lo que estoy haciendo acá. ¿Bien? Esto lo que hace, lo podría hacer en 2 pasos, usando lo que se hasta ahora, que es calcular las componentes principales,
proyecto los datos en las 4 componentes principales y hago el ajuste de un modelo lineal a esos datos. O directamente la librería PLS tiene la función que es PCR, que lo que hace justamente es esto, la regresión y la PCR todos juntos. Yo le tengo que decir cuántas componentes quiero agarrar. Entonces la formulación es lo mismo que un modelo lineal, pero aparte le tengo que decir las componentes que agarra. Y el tipo hace solo todo esto de agarra los datos, le calcula las componentes principales y después le ajusta el modelo lineal. Entonces eso es lo que voy a hacer ahí. Y ahora agarro la salida de este modelo de regresión usando componentes principales y luego voy a hacer la predicción pero con la muestra de testeo. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, agarro un modelo de PCR, agarro el nuevo conjunto de datos que estés y le digo usa 4 componentes principales. Entonces, a esta muestra de test le va a proyectar en las 4 componentes principales y luego va a predecir. Y si hago eso, lo que obtengo es que el error de predicción es 20. O sea, es peor que cuando lo hacía con toda la muestra. ¿Sí? Y sin embargo, me quedé con la proyección de las X, o sea, me quedé con las 4 componentes que me explicaban el 99% de la variabilidad de las X. Bueno, una cosa que podría estar pasando acá es que capaz que 4 componentes no sean suficientes. Entonces lo que podría hacer es tratar de elegir automáticamente el número de componentes. Entonces para eso, lo que voy a hacer es una validación cruzada para elegir el número de componentes. ¿Sí? Entonces, voy a hacer digamos, este modelo lineal basado en componentes principales, donde va a elegir el número de componentes que me den menor error cuadrático medio de predicción, menor error cuadrático de predicción. ¿Sí? Entonces, aplico lo mismo que antes, PCR, pero en lugar de pasarle el número de componentes, le digo que use validación cruzada para elegirlas. Entonces, hay que ponerle la semilla porque tiene algo aleatorio en el medio y si quiero repetir el análisis no voy a poder. Entonces, aplico el modelo y acá lo que voy a hacer es plotear, digamos, lo que está haciendo en este dibujito es para diferentes números de componentes principales, lo que me está dibujando es el error cuadrático de predicción. ¿Sí? Y si le pido cuál es la que minimiza, con esta instrucción le pido cuál es la que minimiza este error, me dice que es la número 20. ¿Sí? Entonces, a ver, acá lo podemos ver un poquito mejor, voy a dibujar el mismo gráfico que hice ahí, y acá un zoom, y se ve que por acá está el mínimo, ¿está bien? El número 20. Bueno, entonces lo que hago es, ahora me quedo con 20 componentes en lugar de con 4 y vuelvo a calcular el error cuadrático medio de predicción, pero en la muestra de testeo. ¿Está bien? Y efectivamente se ve que es bastante mejor, o sea, baja a 5.20. Ahora, si uno, digamos, lo trata de digerir esto un poco, digamos, es como raro, ¿no? Porque uno se hubiese quedado con 4 componentes y no estaba mal, tenía el 99% de, de la variabilidad de las X. Es más, me hubiese quedado con 5 componentes, un poquito más que 99. Pero entonces, como que el método en sí nos hace un poco de ruido, ¿no? Porque 4 componentes no funcionaba para explicar a FAT. Entonces, les voy a mostrar un poco un ejemplo de juguete
que tengo para ver, para tratar de convencernos de que eso podría, de que está bien que esto no funcione bien. Entonces voy a compartir otra pantalla. Ahí está. Entonces, bueno, ¿por qué con 4 componentes no funcionaba? Se explicaba el 99%. Y la pregunta es si siempre podemos obtener una buena reducción para explicar la variable de respuesta. Entonces, damos un ejemplo. Yo acá, como les decía, me generé un ejemplo de juguete. Este ejemplo tiene solamente 2 variables explicativas y una variable de respuesta i. Entonces lo que voy a hacer es calcular las componentes, voy a agarrar la matriz esta de x1 y x2 y voy a calcular las componentes, la primer componente principal. Voy a reducir, o sea, a una dimensión, más no puedo reducir, ¿no? Entonces, cuando hago eso, lo que me da es que la primer componente principal explica el 95% de la variabilidad del vector x1 y x2. ¿Sí? Y acá está dibujado la primer componente principal versus la variable de respuesta i. Y bueno, y se ve esto que en principio parece una nube de puntos, o sea, no parece ahí haber una función lineal, digamos. Entonces, si uno la grafica, la segunda componente principal en función de i, lo que ve es que acá sí hay una estructura. ¿Sí? O sea, acá tiene más sentido suponer que hay una relación lineal. Y esto no fue azaroso, sino que justamente yo lo construí así. O sea, la primer componente explicaba el 95% de la variabilidad del vector, mientras que la segunda explicaba el 5%, pero en este caso lo que hice fue, bueno, lo que hice en realidad yo no, sino que se lo robé a Forzani otra vez, robando material por ahí, fue generar datos, digamos, la i fue generada de modo que sea igual a x1 menos x2 más un error. Y si uno calculaba las componentes principales de esta matriz, lo que daba es que la primera componente era el vector 1, 1. O sea, yo que hice, me quedé, al quedarme con la primera componente principal, me quedé con la variable x1 más x2. Y con eso ajusté un modelo lineal para ahí. Sin embargo, la segunda componente principal era el vector 1 menos 1. Entonces, si yo hubiese proyectado en la segunda componente principal, me hubiese quedado con x1 menos x2. Y esto, claramente, era mucho mejor para explicar ahí que x1 más x2. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El problema es que las componentes principales no miran la respuesta ahí a la hora de ser elegidas. O sea, solamente miran y cuantifican la variabilidad que tiene X, pero no tienen en cuenta para nada la variable de respuesta. Entonces, no puedo esperar, no le puedo pedir las componentes principales que guarden información sobre la variable de respuesta cuando no la estoy construyendo así. ¿Sí? Bueno, entonces voy a volver al R. Digamos, no quiere decir que uno lo haga alguna vez y funcione bien, o sea, posiblemente en algunos casos funcionen, pero, pero no siempre funcionan, porque no fueron construidas para ese propósito. No sé qué apretar acá, esto no lo quiero. Bueno, entonces como alternativa, como una de las alternativas, hay muchas, está lo que se llama partial least square, que es en espíritu, digamos, parecido, similar a PCR, o sea, a componentes principales para regresión,
en el sentido que está basado en las componentes principales como variables predictoras, pero además, como PCR ignora la variable de respuesta para elegir las combinaciones lineales con la probabilidad que dar de X, lo que hace el PLS es buscar las componentes principales que explican la mayor proporción de varianza observada de las X, pero que además predicen ahí lo mejor posible. O sea, es un combo de las dos cosas. Busco achicar dimensión conservando variabilidad de la X, pero prediciendo lo mejor que pueda la Y. ¿Está bien? Entonces lo que hace es encontrar las direcciones en el espacio de las variables X que predicen o que explican la máxima varianza en el espacio generado por la respuesta Y. ¿Sí? Eso es básicamente el espíritu. O sea, no voy a contar los detalles técnicos de esto, y de hecho es medio borrosa la forma de obtenerlas, pero podría ser un tema que algunos quieran, si alguno quiere encarar para el final, estaría más que bien. Bueno, a veces se lo considera como una versión supervisada del PCR, ¿sí? Porque tengo una variable de respuesta. Incluso funcionan bien cuando el número de variables es más grande que el número de observaciones. Okay. Entonces, vamos a ver cómo funciona en la práctica, en este ejemplo. Entonces, otra vez vuelvo a usar, digamos, la librería PLS y vuelvo a fijar una semilla. Y ahora la función es PLSR. Y otra vez lo que le voy a decir es que el número de componentes principales me lo elija también por validación cruzada. Entonces, calculo el modelo y les muestro bueno, quién me da, digamos, el número de componentes que tengo que elegir es 15, que es igual que antes, no, antes dije 20, es 15, entonces acá voy a graficar igual que antes cómo va variando el error cuadrático de predicción en función del número de componentes. Si hago un zoom, se ve que por ahí está el mismo. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es predecir usando el modelo este de PLS con la muestra de testeo y con 15 componentes, y calculo el error de predicción para la muestra de testeo. Y lo que se ve es que el error de predicción es 3.88, o sea, bajó incluso más que cuando calculábamos, como cuando arranqué, que era calcular el error de predicción, pero con los propios datos estimados. ¿Sí? O sea, el error de predicción con una nueva muestra es más chico incluso que el error de predicción con la propia muestra, ¿sí? Usando este modelo. Bueno, hay otros formas de hacer esto. Una es la reducción suficiente de la dimensión. Y espero subir este video antes que Liliana dé su charla la semana próxima, el miércoles próximo, en el coloquio del DM. Y si lo subo después, lo pueden ir a buscar a YouTube, que seguro el DM sube la charla. Y bueno, no sé si hablará de eso en el coloquio, pero la experta es ella. Le subo entonces el PDF este y el script de R este que les estoy contando acá.